Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. La violenta princesa vampiro, la milexia. Segundo día del Fénix, límite exterior del área del Distrito Comercial Central. Domo Prokyon. Ese es, cuando Hayato desvió su atención en esa dirección y confirmó que la bandera de espacio estaba flotando ligeramente por encima de él, un techo en forma de cúpula se asomaba desde el otro lado de varios edificios, de pie en una fila, entre oleadas de personas. Era uno de los 3 estadios de gran escala existentes en Asterisk, comúnmente conocido como el Domo Prokyon. Además de este, había 7 salones de escala media. El estadio principal de mayor escala, donde Hayato y Jules tuvieron su encuentro, era el Domo Sirius. La fase de clasificación del Fénix se llevaba a cabo en 11 etapas en total, hasta la final, cada una en diferentes salones y cúpulas. Además, parecía que entre las 4 fases de clasificación a gran escala, en varios lugares, y la etapa final, solo el domo principal se utilizaría después de las semifinales. Con el fin de animar a Saya y Kirin en su encuentro de clasificación, Hayato y Jules se dirigían hacia el Domo Prokyon. Sin embargo, en realidad hay un número increíble de personas. Con la multitud llenando la calle, por lo mucho que uno apenas podía caminar en línea recta, una vez más se dio cuenta de lo grande que era Asterisk como una ciudad turística. En cuanto a la fiesta, todos los cafés y restaurantes frente a la calle estaban llenos de personas que habían abierto ventanas espaciales. Lo más probable era que todos estaban viendo el encuentro en emisión. Ya que las entradas del día dependían de la disponibilidad y de la capacidad de los sitios del salón, era posible que muchos no hubieran podido entrar. Durante el periodo de la fiesta, la densidad de población por aquí por lo general aumenta docenas de veces. No se puede evitar, dijo Jules mientras incluso revelaba una expresión harta. Además del hecho de que su avance a través de la multitud era lento, mientras caminaban, a menudo eran repentinamente abordados por los aficionados que los animaban o pedían apretones de manos y autógrafos, y ocasionalmente por aficionados rivales que se burlaban, se retrasaban aún más por inesperadas circunstancias. A pesar de que las marionetas de Alicant atraparon los principales titulares, no hay duda de que ustedes también lograron un debut totalmente sorprendente. Después de todo, a diferencia de los estudiantes dentro de la academia, los fans de fuera no tienen muchas oportunidades de conocer directamente a los participantes. Fue mencionado por un fan anónimo. Aunque por otro lado también había fans que de vez en cuando llamaban a Jules en una actitud demasiado familiar. Ella rechazó a todos ellos, como solía hacer. Sería más fácil si Hayato también pudiera hacerlo, pero ya que solo negarse sería doloroso, como era de esperar, no podía hacerlo. Suspiro. Me pregunto cuánto tiempo tomará. A pesar de que no había más que poca distancia de la estación de metro al Domo Prokyon, iban sin duda a paso de caracol. Como si todo eso no fuera suficiente, la luz, bajo el sol abrasador del verano, ardía lentamente la piel, era de una intensidad sin piedad. El sudor de Hayato se estaba derramando mientras se lo limpiaba con su manga. Su encuentro era el segundo, ¿no? Si es así, entonces, nos podemos permitir un poco más de tiempo. Dijo Jules, quien se abanicaba, mientras daba una mirada sospechosa hacia adelante. Del mismo modo, cuando Hayato miró hacia la misma dirección se dio cuenta, por alguna razón, el movimiento de personas estaba retrasado por allí. También, oyeron débilmente sobre el ajetreo y el bullicio, había voces furiosas de personas. Que, cuando me preguntaba por qué no avanzaba, es debido a algún tipo de problema. También había gente huyendo hacia este lugar, y no parecían estar muy calmados. Cuando Hayato y Jules se miraron y asintieron, se abrieron paso a través de la multitud de personas, tratando de avanzar. Cuando llegaron a la primera fila, varios hombres estaban rodeando a una chica de pie en medio de la calle. Instintivamente, porque él había sido atacado de una manera similar antes, Hayato casi levantó la guardia ya que estaban todos con el uniforme de LeWolf. Más alarmantemente, cuando miraba más de cerca, varios estudiantes varones ya estaban tirados en el suelo. Ya parecía un verdadero problema. Solo por decir, con toda honestidad, la diferencia de la capacidad entre la chica y los hombres era evidente. Aquí estaba una chica con las manos vacías, derribando uno tras otro, a los hombres armados con un lux.
La chica, incluso en este calor, llevaba una chalina envuelta alrededor de su cuello y revoloteando en el viento como si bailara junto con los movimientos de la chica. Esa mujer es la violenta princesa vampiro, la Milexia. Ese apodo también hizo sonar una campana para Hayato. Ella era el rango número 3 de Leworth, y entre los participantes en este Fénix, la participante nombrada por Jules era la rival más problemática. Si no recordaba mal, su nombre era Irene Ursais. Me pregunto qué está haciendo aquí en un momento tan, no creo que esté en su sano juicio. Jules murmuró con un rostro realmente sorprendido. Sin embargo, durante el periodo de la fiesta, los duelos en las zonas urbanas estaban naturalmente, del todo prohibidos. Por supuesto, fue por preocupación por la seguridad de las personas que venían de fuera. En lugares con una barrera de defensa, estos vuelos se permitirían, pero aún así, se limitarían a medianas y grandes instalaciones. Sin embargo, ya que esos lugares estaban utilizados durante la fiesta, era más o menos lo mismo que decir que, mientras dure el periodo de tiempo de clasificación, los duelos solo podían realizarse dentro de un campus de academia. Y entonces, ya que los duelos estaban prohibidos, tales refriegas eran, por supuesto, absurdas. Si un participante de la fiesta participara en ello, no había duda de a que él o ella podría serle impuesta una pena adecuada. Si el barra diagonal ella fuera imprudente, el barra diagonal ella podría incluso ser privado de los requisitos de ingreso. Caray, eres persistente, amigo. Hoy en día tratar de un ajuste de cuentas no es frecuente. Mientras tanto, Irene puso en su lugar a la mayoría de los hombres. De los cerca de 10 hombres que estaban allí, solo uno permanecía. Cállate. De lo contrario mi honor nunca se mantendrá. El hombre gritó, mientras retrocedía, como si fuera a morder. Con solo 1 o 2 casinos aplastados, eres alguien de mente estrecha, amigo. En primer lugar, tu trampa fue la causa. Además, si eres tan egoísta, serás regañado por ese pequeño gordinflón, ¿sabes? Como si me preocupara por ese maldito presidente. Tenemos nuestro propio camino para. Pero antes de que el hombre terminara de hablar. Caray, eres molesto. Una patada giratoria de Irene lo golpeó en la región temporal. Mirando hacia abajo, con ojos fríos al hombre que en silencio se derrumbó, Irene dejó escapar un profundo suspiro. No era un movimiento de alguien que aprendió artes marciales. Era un taijutsu, flexible y animal. 1, literalmente, técnica barra diagonal habilidad corporal, refiere a algún estilo de combate cuerpo a cuerpo, no necesariamente un arte marcial. Ora. No es un espectáculo. Irene gritó hacia la tribuna que les rodeaba. Su mirada, que daba la vuelta, se detuvo exactamente en Hayato. Ah. Sus agudos ojos se fijaron en el rostro de Hayato. Como era de esperar, es el Murakumo. Esto es bueno y me ahorra problemas. Irene dejó que sus colmillos afilados se asomaran de su boca y sonrió. Jules entonces pensó que parecía que Irene de alguna manera sabía de Hayato. Mientras Irene venía, caminando rápidamente, miró a Hayato como si lo evaluara. Hayato realmente no entendía pero no sentía ninguna hostilidad remanente de cuando estaba hace un momento. En poco tiempo Irene empezó a reír con desprecio como si se burlara de él. Ese es él. ¿Quieres algo de mi compañero de equipo, la Milexia? Jules rompió allí con una voz disgustada. La Grun Rose. No tengo negocios contigo. Largo. No puedo hacer eso. Puesto que gente como tú tiene gusto de sacar enfrentamientos durante el periodo de fiesta, y lo que es más, hacerlo en esta multitud es extremadamente peligroso. Ante estas palabras, los ojos de Irene bruscamente se agudizaron. Fue una pelea que el otro lado provocó. No es como si yo la empezara. Incluso si es el caso, no es razonable defenderse en un lugar público. Una atmósfera amenazante se extendió gradualmente. ¿No es esta una situación un tanto mala? Espera, Jules. Interesante. Entonces, muéstrame lo que debería haber hecho en esa situación. Cuando Irene dijo eso tomó un lux de la funda de su cintura y lo activó. TCH. Hayato y Jules al instante tomaron distancia, y se pusieron en guardia. Un instante después, una enorme guadaña tan larga que superaba su altura se manifestó en manos de Irene. Su hoja de color púrpura era un tanto siniestra, y estaba envuelta con una atmósfera siniestra. Es una mejor reacción de lo que esperaba. Ya veo, las personas no pueden ser solo juzgadas por su apariencia. Esa es, la guadaña sangrienta de suprema destrucción, Gravisit. Hayato tragó saliva. Un Ugerlux, de escolaridad de Leworth, que manipulaba la gravedad.
Debido al hecho de que la evaluación de compatibilidad figuraba bastante alta para cualquier persona, era inusual para un Luxouger, se dice que ha causado estragos en festas del pasado en incontables ocasiones. De hecho, el número de personas que fueron capaces de utilizarla con eficacia era igual a ninguno. Era aún desconocido como era para Irene. Vamos a retirarnos, Hayato. Lo sé. Era obvio que no podían tener un duelo aquí. Ya veo, en tales ocasiones, elegirían huir. G. Pensamiento inteligente. Aunque, mientras que Irene estaba gritando, una luz feroz de repente brilló en sus pupilas y blandió la Gravisit. Bueno, eso es si pueden huir. Una sed de sangre escalofriante fue liberada y en ese instante la atmósfera se tensó. Una tensión que uno, si perdía el enfoque, inmediatamente perdería. Incluso la audiencia que los rodeaba se mantuvo uniformemente en silencio y con atención observaba el curso de los acontecimientos. Sin embargo, oye, de repente, una voz fuera de lugar hizo eco. One-chan, estás luchando de nuevo. A pesar de que te dije muchas veces que te portaras bien, cielos. La dueña de la voz era una chica que aparecía entre la multitud con una asombrosa actitud amenazante. Su cabello, que caía en un cordón trenzado, era del mismo color que el de Irene, y su aspecto era también muy similar. También llevaba un uniforme de LeWolf. Mierda. P.R. Priscila. Cuando me preguntaba por qué desapareciste de repente. ¿Cómo se volvió así? Explícate, One-chan. Clamó Priscila con preocupación. No. Eso es, verás. Murmuró la sorprendida Irene. Aunque Hayato y Jules miraban sin comprender el intercambio de las dos, la nueva chica pronto se dio cuenta de sus miradas y rápidamente bajó la cabeza. Lo siento. Por todos los problemas que mi hermana les ha causado, dijo con seriedad Priscila. Ah, no, no es nada. Mientras Jules, que había sido completamente desconcertada, acabó regresando una respuesta sutil. Priscila instigó a su hermana. Oye. Pide disculpas también. One-chan. ¿Qué tengo? Dijo Irene que fue interrumpida por su hermana. Está bien, simplemente pide disculpas. Sí, entiendo. La voz casi apagada a Priscila. Cuando Irene, que fue regañada por la chica, quedó mirando a Hayato y Jules con una cara frustrada, ella de mala gana inclinó un poco la cabeza. Mi error, hey vamos. Pero la hermana de Irene no aceptaría nada de eso. Priscila, poniéndose ligeramente irritada, volvió a hablar. Oye. Debes pedir disculpas correctamente. Cuando la chica puso su mano sobre la cabeza de Irene, ella profundamente inclinó la cabeza, junto con la cabeza de Irene. Lo siento mucho. Bueno, ya le he avisado. A medida que la chica decía eso en tono de disculpa, jaló a Irene y desapareció entre la multitud. Parecía que no solo Hayato y Jules, sino también la audiencia se quedó sin habla. Ah, si no me equivoco, esa niña de ahora era la pareja de Irene Ursais, ¿verdad? Ese sí. Ya que ella llamaba a Irene One-chan, no hay ningún error. Aunque ambos Hayato y Jules aún no habían vuelto a sí mismos por completo, aun cuando tomaron un terminal portátil y confirmaron los datos, ahí estaba el rostro de la chica de antes. Priscila Ursais. Hermana menor de Irene Ursais y pareja de equipo. De hecho, no solo casi no habían datos sobre ella, sino que solo su nombre y su rostro eran conocidos. Por cierto. ¿Por qué te comportaste de esa manera antes? ¿De qué estás hablando? Mientras ella hacía un puchero mientras culpaba a Hayato, Jules fingió ignorancia y miró hacia otro lado. No te hagas el tonto. Incluso sin tal manera provocativa de hablar, no debería haber salido bien. Ciertamente, Irene era excesivamente beligerante, pero si Jules no hubiera interrumpido, podría no haberse convertido en una situación tan peligrosa. Entonces, Jules suspiró como si no pudiera evitarse, y le susurró al oído de Hayato en voz baja. ¿No te das cuenta? Irene Ursay se volteó hacia mí y me dijo, no tengo negocios contigo. Eso significa que no se habría quejado incluso si yo no me hubiera metido en el camino. Eso significa que definitivamente tenía una razón para apuntar a ti. Incluso si dices eso. No estoy familiarizado con ella, no era de extrañar que ella conociera su nombre y su rostro. Era evidente que tendría datos sobre ellos, Hayato y los otros, y sobre todo de Hayato que era actualmente el rango número 1 de Seidokan. Probablemente era inevitable si era puesto como objetivo. Pero, ahora que lo mencionaba, ciertamente sentía que había algo implícito en las palabras de Irene. LeWolf usaría cualquier medio para su propósito. No sería de extrañar si estuvieran tramando algo malo. Bien. Aunque no podía decir que ella estaba pensando demasiado en ello. Él sabía que esta ciudad era un lugar aterrador.
Quería investigar un poco más sobre ella, pero... Bueno, no se puede evitar. Nunca. Esperé que fueran a hacer en serio algo como esto. Lo siento. Ya que Jules francamente inclinó la cabeza, Hayato apresuradamente hizo un gesto con la mano. Está bien, está bien. Oh sí. Más importante aún, si no nos damos prisa, vamos a perdernos el partido de Saya. Cuando de repente entró en razón y comprobó la hora que era, ya casi no había tiempo antes del inicio del encuentro. Oh, es cierto. Por ahora será mejor que nos apresuremos al salón. Después de decir eso se dieron cuenta de que estaban en la estación y se dirigían hacia el domo Procyon. Al mismo tiempo que, de nuevo, se dieron cuenta de que se estaba haciendo un poco ruidoso en el camino de adelante. Caray. ¿Qué es ahora? Eso es malo. Los guardias. Por delante, donde Jules miró con una mueca, dos grupos de hombres, que llevaba un uniforme nunca antes visto, se abrieron paso entre la multitud en dirección aquí. Si son los guardias, entonces eso significa. Así que ese es Stjarnagarn. Era una organización para el mantenimiento del orden público, que actuaba como la fuerza de policía en Asterisk. A pesar de que había oído hablar de ellos, en realidad era la primera vez que los veía. Como si fuera momento de decir las cosas despreocupadas. Huyamos rápidamente. Tomando la mano de Hayato, Jules corrió en dirección opuesta. Pero Hayato estaba a la defensiva. No, pero no es como si realmente hiciéramos algo. No quiero tener que decirlo, pero de todos modos, esos tipos de la estación son inflexibles. Incluso si los convencemos, explicar esta desastrosa escena, no sé cuánto tiempo vaya a tomar. Dijo Jules, que parecía un poco en pánico. Hayato, que estaba escuchando, miró a su alrededor, a los hombres que yacían en el suelo. Ya veo, de hecho, sería problemático. Bueno. No hay remedio. Ya que los guardias vinieron de la dirección que Hayato y Jules estaban tomando, hacia el domo Procyon, ahora terminaron alejándose de su destino. Era una preocupación, pero no había remedio. Oigan. Esperen un minuto, ustedes dos allí. Los guardias parecían haberlos notado. Sin mirar hacia la voz amenazadora, que venía de atrás, Hayato y Jules escaparon a un callejón. Luego desaparecieron entre la multitud. Se acabó el tiempo. Cierto. La sala de espera del domo Procyon, cuando Saya y Kirin dejaron escapar un pequeño suspiro, se levantaron del sofá. Cuando oyeron que Hayato y Jules venían a animarlas, estuvieron esperando por ellos de esta manera. Me pregunto si algo sucedió. Murmuró Kirin, que estaba preocupada. Pero justo entonces Saya recibió una llamada de su terminal portátil. Lo siento, Saya. Vamos a llegar tarde debido a algunas circunstancias, pero era al parecer de Hayato. Por alguna razón, él estaba hablando con una voz inusualmente baja. Kirin, que estaba detrás de Saya, también miró a la ventana espacial. El encuentro va a empezar, informó Saya. Con mayor razón, lo siento, en la ventana de espacio, Hayato colgó su cabeza en decepción. Bueno, está bien. De todos modos, cuando acabe, nos reuniremos en la sala de espera. Bien, entonces, buena suerte. Kirin-chan también, Hayato dijo por último a Kirin haciendo un guiño ligeramente. Sí. A continuación, la ventana espacial desapareció. Buena suerte. Con una frase tan simple, la expresión de Kirin, que era sombría hace un rato, se transformó en una expresión completamente llena de motivación. Kirin, te ves sorprendentemente enérgica. ¿Qué? Respondió Kirin, a la pregunta inesperada de Saya, mientras su rostro caía en confusión y se volvía de color rojo brillante. Saya golpeó ligeramente la espalda de Kirin y rápidamente salió de la sala de espera. Por favor, espera un minuto, Saya-san. Kirin apresuradamente corrió tras ella, pero Saya solo avanzó por el pasillo con un ritmo relajado. Saya-san es muy relajada. A menudo me dicen eso. Mientras ella revelaba una sonrisa irónica y se alineaba con Saya, Saya estaba inexpresiva, como de costumbre, su espíritu de lucha no podía ser sentido en absoluto. Si bien era algo envidiable para la tímida Kirin, estaba tan nerviosa que uno se preguntaría si ella iba a estar bien. Sin embargo, por alguna razón, de alguna manera, se sentía un poco cómodo. Y ahora, aquí viene la ex rango número 1 de Academia Seidokan, participante Toudou Kirin y su pareja, la participante Sasamiya Saya. Al pasar por la puerta y entrar en el escenario, bajo una luz deslumbrante, la voz del locutor, en un nivel muy alto de tensión, dio la bienvenida a las dos chicas.
Hablando de la participante Todo, a pesar de tener 13 años de edad, ella es una supernovata, quien tomó la posición de rango número 1 después de solo un mes de inscripción. A pesar de que cayó de la posición del rango número 1 hace unos días, su habilidad es cosa real. No, incluso con ese aspecto, su calma es de hecho diferente, o tal vez debería decir aunque pequeña, esa actitud imperturbable es. Nana-yan, Nana-yan. Estás equivocándote en algo. La más pequeña es la participante Sasamiya Saya. Entonces, es más bien, la tímida al lado de ella, quien es la antigua rango número 1. ¿Eh? Entonces, ¿ella está realmente en preparatoria? ¿En serio? Ah, asterisco cofasterisco, eso es muy grosero de mi parte. Por eso te he dicho que debes ver adecuadamente los documentos. Caray. Parecía que el reportero en vivo y el comentarista de esta sala eran personas bastante únicas. El orgullo de Kirin sufrió. Es muy desagradable. Ja ja ja. Saya también murmuró con una expresión malhumorada. Saya luego cambió a una mirada más seria hacia el frente. Parados lado a lado, en el lado opuesto de la arena, estaban un par de estudiantes de sexo masculino. El primero era un hombre joven, delgado, con un cordón atando su cabello largo detrás de su cuello, no llevaba ningún arma obvia, y el otro era un joven mayor que lucía una robusta cabeza calva y un lux. La insignia de escuela en el pecho era el dragón amarillo, en otras palabras, eran estudiantes del Instituto World Dragon Sevens. World Dragon, que era el más heterogéneo de las 6 academias en Asterisk, tenía dos particularidades. Uno era conocido como Star Senjutsu, 2, su única técnica de generalización de capacidad de inducción de mana. 2, NT, literalmente, técnicas de sabioestelares, nota aparte, Senjutsu, es un campo especializado de técnicas que permite al usuario sentir y luego reunir la energía natural. La otra era la promoción de las artes marciales a fondo. World Dragon estaba compuesto de muchas escuelas de artes diferentes amontonadas. Aunque las distintas escuelas de artes se centraban en armas y no eran pocas, se esperaba que esta tecnología avanzada de habilidades de combate a mano limpia debiera ser conocida como un sinónimo de World Dragon. Por supuesto, un ataque con las manos desnudas era más desventajoso que cuando se usaba un arma, pero al mismo tiempo era la única manera que podría transformar directamente prane en capacidad ofensiva, y combinándolo con un taijutsu bien entrenado, mostraba una fuerza incomparable en combate cuerpo a cuerpo. Actualmente, en cuanto a los dos hombres frente a Saya y Kirin, aunque el joven calvo activó un enorme lux tipo Ketane, 3, dragón azul, el joven de cabello largo no tenía armas. 3, NT, la Ketane, es una espada larga con una cuchilla un poco curvada de un solo filo, y una punta muy aguda. Ambos son sin rango, fuera de la lista, pero parecen ser bastante fuertes. World Dragon, orgulloso de ser de la más grande entre las 6 academias, era conocido por el hecho de que poseía muchos estudiantes fuertes no registrados en las Named Charts. Así que Saya y Kirin no podían tomar a sus oponentes a la ligera. Bueno, vamos a manejarlo de alguna manera. Sin embargo, ningún espíritu de lucha se podía sentir de Saya, incluso en esta fase, y desplegó su lux en su forma habitual. Un rústico cañón enorme apareció en sus manos, cuando activó su lux, y el público hizo un gran revuelo. Aunque probablemente porque el propio cañón era demasiado grande en comparación con la altura de Saya y, en realidad, este era el lux comparativamente más pequeño entre los que Saya utilizaba. Sin embargo, era un poco más pequeño que la altura de Saya aún así. Si no me equivoco, eso es. Tipo 34 de onda de artillería pesada móvil, Arc Band desmodificado. Los diversos looks normalmente usados por Saya ascendían aproximadamente a 10 tipos y Kirin brevemente había visto todos ellos. Ya que hacían equipo, se podría decir que era natural para ella saber de ellos, pero entre ellos, la verdad, también había algunos, que también la dejaban muda. ¿Cuál vas a tomar? Saya preguntó. Vamos a ver. Estoy bien con cualquiera. Por un instante, Kirin no sabía de qué estaba hablando Saya, pero entendió después que estaba hablando acerca de con qué oponente quería tratar. Entonces, yo me encargo del grande, dijo Saya decisiva. Entendido. Lo que significaba que el oponente de Kirin sería el joven de cabello largo. Mientras Kirin ajustaba la distancia, ella lentamente desenvainó su ketane. Fénix, primera ronda del bloque L, inicia el encuentro.
una voz mecánica entonó. En un salto, al mismo tiempo, con la declaración del inicio partido, Kirin se movió dentro del rango de su oponente. Como si esperara que el joven de cabello largo atacara liberando un puño. Sin embargo, era tarde. Cuando Kirin se deslizó a través de él, apuntó a su pecho con un corte desde una posición baja. El joven golpeó la hoja de la ketane con el puño y rechazó el ataque. Kirin estaba involuntariamente impresionada ante esa respuesta. Ciertamente, el puño cargado de prane era realmente increíble. Además, aunque sin armas, su movimiento fue en consecuencia rápido y proporcionaba casi ninguna abertura en su ataque y defensa. Pero, aún así, en comparación con el movimiento de Hayato, todavía estaba tibio. 4. NT, en caso que no se entienda, por tibio refiere a que aún le falta mucho. Kirin entonces alteró la trayectoria de su espada, que había sido repelida, girando su muñeca, y conectado con un corte desde una posición alta. Arg. Salió del joven de cabello largo. Aunque el joven lo esquivó, retorciendo su cuerpo, fue solo a duras penas y rompió claramente su postura. No obstante, lanzó una fuerte patada por desesperación, pero Kirin fácilmente la esquivó y cortó con Senbakiri directamente horizontal, paralela al piso de la arena. Junto con una clara sensación de haber roto un objeto duro, la insignia de identificación de escuela anunció la derrota del joven. Uyu. Salió de Kirin. Cuando ella giró su ketane y le dio la espalda al joven, que cayó de rodillas, la voz del reportero en vivo, que se emocionó, voló a sus oídos. R rápida, debería decir que es lo esperado del anterior rango número 1 de Seidokan, participante Toudou, quien controló la batalla en un instante, es una conclusión instantánea. Nana Yan. Ella es buena, pero la más pequeña también es interesante. Kirin, cuya concentración fue rota por el comentarista, también volteó la mirada hacia Saya. Ups, tienes razón, aquí hay también una caliente batalla equilibrada, y por otra parte. Pensé que esa participante Sasamiya seguramente sería la encargada de la retaguardia por ese armamento, pero ¿qué es esto? Ella está compitiendo en combate cuerpo a cuerpo con todas sus fuerzas. Correcto. El gran joven calvo, balanceando la ketane dragón azul hacia abajo, bloqueando el golpe del cañón Arcban desmodificado de Saya. Recurrió a usarlo como un arma contundente. La imagen pequeña de Saya y su enorme arma de fuego era una gran brecha de hecho. Sin embargo, el aspecto visual de ella blandiéndolo en la mano estaba en un grado de choque más allá de la comparación. Además, ella no estaba solo luciéndose despreocupadamente tampoco. Uno podía ver a simple vista que había aprendido técnicas sistemáticas de combate cercano. Como parar el ataque o para encontrar un momento de devolver el golpe con un contraataque. Incluso Kirin, quien era testiga de eso, por primera vez, se sorprendió. En primer lugar, a la altura y la aptitud del arma siendo usada como una espada, técnica. Y entonces, al hecho de que el manejo de espada era similar al de Hayato. En otras palabras, el estilo dragón brillante a Mahiri. Ji-Yuach. Salió del joven calvo. Mientras dispersaban intensas chispas, la ketane dragón azul y el Arcban desmodificado chocaron. Era claramente Saya, quien presionaba. Sin embargo, Saya parecía estar esperando con paciencia y lentamente que llegara el momento. Manteniéndose inexpresiva como siempre, estaba indiferentemente realizando ataques. Mientras tanto su mana Dait, del Arcban desmodificado, estaba aumentando poco a poco su brillo. Como probablemente entendía lo que estaba pasando, impaciencia apareció en la expresión del joven calvo. Los ataques del joven se volvieron mucho más severos y los cortes chocaban con el barril del cañón a menudo. Aún así, ni Saya, ni el Arcban desmodificado, fueron sacudidos. Y en el momento en el brillo de su mana Dait alcanzó su máximo. Saya entonces, a una velocidad mucho mayor que la mostrada hasta ahora, repelió con prontitud la ketane dragón azul y aplicó el cañón directamente al abdomen del joven. Explosión. Vibraciones y ondas de choque, similares a lo ocurrido en los grandes terremotos, oscilaron y surgieron. El cuerpo del joven fue al instante volado hasta el borde del escenario. Su grito fue ahogado por el sonido rugiente del cañón y el sonido del joven impactando, con una fuerza tremenda, en la barrera de defensa. A continuación, se deslizó hasta el suelo mientras ardía y humo comenzó a levantarse de su cuerpo. El poder destructivo de todos los looks que Saya manejaba no era normal.
Si uno fuera a recibirla de una posición a quemarropa, probablemente caería fácilmente como víctima. Fin del encuentro. Ganador, Sasamiya Saya y Todo Kirin. Mientras la voz mecánica que declaró la victoria sonaba, Saya, que volteó la mirada hacia Kirin, sacó su mano derecha, en un signo de victoria clásica, sin sonreír. V. La sala de espera estaba totalmente equipada con una cabina de ducha. El domo era usado no solo para el actual evento del Fénix, sino también para los GRYPS de batallas en equipo. La ducha era lo suficientemente amplia como para dar cabida a varias personas si fueran a usarla entre todos. Saya y Kirin, quienes terminaron su encuentro, estaban en dos de los puestos limpiándose su sudor. Entonces, no significa que el arma es simplemente tan difícil. Mientras sentía la comodidad de agua caliente vertiéndose, Kirin preguntó a Saya. Ella había estado pensando en la pregunta por un tiempo. Correcto. En el sistema de transición Lobos, el alto rendimiento obtenido es inestable, y si se deja como está, el barril del cañón no duraría. Así que convertí una parte de la salida como un campo de energía con el fin de controlarlo. Saya, que estaba en la cabina cercana, estaba lavando su cabeza mientras hablaba. Es por eso que el Luke soportó bien a pesar de que luchaste utilizándolo de esa manera. Sea como fuere, el uso imprudente de intercambiar golpes con grandes armas de fuego era probablemente inesperado. Si no lo usara así, no había manera de que pudiera haberme mantenido con Hayato. Dijo Saya. Como si ella leyera la mente de Kirin. Saya contaba su historia. Cuando eran niños, al parecer, con el fin de mantenerse al día con el entrenamiento de Hayato, había ideado y dado a luz a esa técnica, así que no es como si Saya-san sea una discípula del estilo dragón brillante Amahiri. Cierto. Solo aprendí observando a otros. Pero, bueno. También fui instruida un poco por Hayato. Kirin trató de imaginar las figuras de Saya y Hayato en la infancia. Dado que ambos probablemente no habían cambiado mucho, era sorprendentemente capaz de imaginarlos fácilmente. Aunque esa imagen, era su imaginación egoísta, estaba de alguna manera un poco envidiosa. Aún así, es tan tarde. Es cierto. Hayato y Jules aún no habían llegado. Pero gracias a ello, tuvimos tiempo para limpiar nuestro sudor. En realidad no era como si hubieran planeado algo después de esto. Así que podían esperar tranquilamente. Es momento de salir. Cuando Saya dijo eso, roció agua lejos sacudiendo la cabeza como un animal pequeño. Oh hey. Saya-san. Debes limpiarte correctamente. La sujetó Kirin. Sin embargo, cuando trató de pasar la toalla de baño, Saya se detuvo y miró fijamente al Kirin. No. En lugar de Kirin. Sería correcto decir al pecho de Kirin. ¿Qué pasa? Yendo adelante de Kirin, que involuntariamente retrocedió, Saya de repente extendió la mano. «¡Kia!», gritó, la ahora totalmente sorprendida Kirin. Sin embargo, Kirin escondió su pecho, en el último momento, con una mano y comenzó la defensa contra las manos de Saya con la otra. ¿Qué estás? Kirin estaba cayendo hacia atrás poco a poco, sin dejar de ser cautelosa. Pero Saya estaba acortando poco a poco la distancia, también. No importa lo grande que fuera, después de todo, seguía siendo una ducha. Pronto acorralada contra la pared, Kirin salió corriendo para escapar, haciéndola mover su dedo de lado a lado. Los ojos de Saya brillaban misteriosamente. Desde la antigüedad se dice que el pecho crecerá masajeándolo. Eso. Es claramente el modo equivocado de utilizarlo, exclamó Kirin, ahora en una situación aparentemente desesperada. Kirin repelía desesperadamente la mano de Saya, que volaba a altas velocidades, con una sola mano y con ese diálogo inútil. A primera vista, parecía un combate, pero en intercambios cercanos, Kirin era mejor. Al final, incapaz de tocar a Kirin ni una sola vez, Saya puso mala cara. Es injusto. Y incluso si dices eso. Todavía perpleja, Kirin firmemente envolvió la toalla alrededor de su cuerpo. Más importante aún, si te quedas húmeda de esa manera durante mucho tiempo, cogerás un resfriado. Y cuando abrió la puerta para salir de la ducha, una ventana espacial se abrió de repente. Era el intercomunicador proporcionado en la sala de espera. Dado que la imagen era de tráfico de un solo sentido, solo la voz alcanzaba el otro lado. Lo siento, llegamos tarde, están ambas allí.
Lo que fue proyectado en la ventana espacial era Hayato, que parecía estar sin aliento. Junto a él estaba, por supuesto, Jules, que también estaba respirando pesadamente. Yes. Esos guardias. Nunca me esperé que fueran tan persistentes, parecía ciertamente que algo pasó. Aunque el permiso de entrada se les dio a los dos, estaba desactivado temporalmente, ya que estaban tomando una ducha. Lo siento, ustedes dos. Perdonen, pero por favor, esperen un poco más, dijo Kirin. Después de todo, ella solo tenía una toalla de baño en ella. Como era de esperar, no podía verlos con esa apariencia. Por fin llegaste, mientras Saya interrumpió las palabras de Kirin. Sin embargo, abrió una consola despacio y rápidamente canceló la cerradura. De Kirin, completamente sorprendida. Naturalmente, la puerta se abrió y Hayato y Jules entraron. Lo siento mucho, pero ya que estábamos viendo el encuentro por emisión. Caray, seguro se tomaron su tiempo. Dijo Saya en un tono molesto. Cuando las dos personas entraron en la sala de espera, de inmediato se pusieron rígidas. Kirin. También de manera similar. Se petrificó en la entrada de la ducha. Solo una persona, Saya, caminó hacia los dos con un rostro sereno y dijo con una expresión un poco orgullosa. Ganamos. Después, no era necesario decirlo, Saya recibió seriamente un sermón de Jules. Quinto día del Fénix, Domo Sirius. Bien entonces. Mientras Jules estiraba su cuerpo en el escenario. Hayato volteó y rió ligeramente. Ya que te dejé todo a ti en la primera ronda, esta vez, es mi turno. Indicó Jules. De acuerdo. Entonces, voy a tomarlo con calma esta vez. Hayato respondió a ella con una sonrisa irónica y ligeramente golpeó la espalda de Jules. Bien entonces, finalmente, el Fénix también ha entrado en la segunda ronda a partir de hoy. En el segundo encuentro, que se celebra aquí en el Domo Sirius, primero presentaremos a la pareja, que rompió a través de la primera ronda, mostrando una capacidad abrumadora, el dúo de Seidoukan Amahiri Hayato y Julis Alexia Van Riesfeld. Aunque la primera ronda fue claramente el monopolio del participante Amahiri, me pregunto cómo serán los resultados en la segunda ronda. Espero poder verlo. Escuchando la voz del reportero y comentarista, que se volvió algo familiar en estos varios días pasados, Jules volteó la mirada hacia los oponentes. Era una chica con coletas y una chica con cola de caballo en el equipo de rango número 37 y número 54 del ranking de la Academia de Chicas Queenball. Como era de esperar, las dos, magníficamente, tenían un aspecto bien presentado. Si se preguntara cuál es la academia más fuerte en Asterisk, la respuesta podría variar de una persona a otra, pero si se pregunta cuál es la academia más débil en Asterisk, la mayoría de las personas contestarían Queenball. De hecho, fue solo una vez, incluso en la larga historia de Asterisk, que Queenball ganó un campeonato. Sin embargo, la palabra débil no estaba necesariamente conectada con la palabra directamente impopular. Al comparar simplemente las estadísticas de los fans del deporte, Queenball había mantenido un continuo alto rango desde su fundación. Haciendo caso omiso de los resultados generales de la festa, Queenball solo consideraba la festa aún como escenario para mostrar puramente el encanto de sus estudiantes. Era precisamente eso lo que la llevó a su popularidad. Como la única escuela de chicas entre las 6 academias, también era la academia más pequeña, estableciendo sus propias normas en las condiciones de admisión. Se decía que era la academia más difícil de ingresar. Era una academia de diosas tratando de encontrar un ideal a través de belleza y fuerza. La academia de chicas Queenball era tal academia. Realmente, qué increíbles ovaciones. Mientras refunfuñaba eso, Jules activó a Ásperas Paine. El salón de hoy estaba envuelto en ensordecedores aplausos atronadores, pero las voces que animaban a las participantes de Queenball eran claramente más fuertes. Todo el mundo, gracias. Vamos a dar lo mejor de nosotras. Las dos chicas de Queenball agitaban sus manos con una amable sonrisa en respuesta. Aunque la chica de coletas desplegó un looks tipo espadas gemelas y la chica con cola de caballo un looks tipo lanza, contrarias a su lindo aspecto, no dejaban aberturas en su forma de manejar su postura. Queenball podría ciertamente ser la más débil si se veía desde la perspectiva de la academia. Sin embargo, eso era solamente porque sus principios, cuidadosamente seleccionados, de participación, enmarcados por la festa, rara vez se cumplían.
No porque sus estudiantes eran en sí mismas débiles. Como prueba, la rango número 1 de Quimble se había ido con buenos resultados de ser la segunda lugar en el último Lindbolus. Hayato, quédate fuera de esto. Entendido. Aún así, Jules con calma hinchó su pecho con confianza. Al mismo tiempo, la insignia de la escuela en su pecho anunció el inicio del encuentro. Vamos. Era la chica de coletas quien primero atacó. Aunque cortó hacia Jules, ella fácilmente la bloqueó con la espada delgada en su mano. No es nada en comparación con la espada de Hayato o de Kirin. ¡Ey! Por otra parte, aunque la chica con cola de caballo se unió, el taijutsu de Jules repelió por completo su ataque. En su reciente entrenamiento especial pasado, Jules creció, más que nada, en el ámbito de sus habilidades de combate cercano. Por supuesto que no estaba todavía en el nivel de ser capaz de cruzar espadas con Hayato o Kirin, pero aún así, ante un rival promedio, o incluso lidiar con dos personas así, podía manejarlo lo suficiente. En primer lugar, aunque el ataque a larga distancia era el fuerte de Jules, su habilidad con la espada delgada era bastante alta. Tal vez era porque había aprendido los conceptos básicos en su infancia. Tú. Florece orgullosamente, gran escudo ardiente del corazón carmesí, Ansuriem. La fuerte arremetida, que la chica de cola de caballo liberó, fue repelida por un escudo de llamas que se manifestó. Kia. Gua, ¿estás bien? La chica de coletas apoyó a la chica de cola de caballo, que estaba impresionada. En esa oportunidad, Jules dio un gran salto hacia atrás. Bueno, ahora es mi turno para atacar. Mana se alborotó alrededor de Jules. O llamas de trocha, sobre las murallas, incendia las 9 calamidades. La llama, que explotó, formó un remolino, y 9 bolas de fuego, en forma de una hermosa primavera, aparecieron alrededor de Jules. Florece orgullosamente, flor de fuego danzante de 9 anillos, Primrose. Eso, que bailaba como una luciérnaga, atacó al equipo de Quimble junto con el grito de Jules. ¡Ya! Gritó la chica de cola de caballo, que no pudo esquivar totalmente el ataque tridimensional desde múltiples direcciones. Su insignia de escuela se hizo añicos. Mientras la voz mecánica anunciaba la derrota de su pareja, la chica de coletas estaba cortando las bolas de fuego, uno por uno mientras las esquivaba, y de alguna manera se las arregló para reducir su número. Esta cantidad, incluso yo. El momento en que la joven cortó la última y con orgullo sacó su pecho. Sal, descendente flor carmesí del cielo derretido, semicerrata. En respuesta a las palabras de Jules, un círculo mágico surgió a los pies de la chica. Habilidad de tipo instalación, en otras palabras, una trampa. Jules había conducido hábilmente a la chica, hasta allí, mediante el uso de las bolas de fuego. Sobre la cabeza de la niña, que miraba pasmada, una gran camelia de fuego floreció. La niña salió corriendo a toda prisa para escapar, pero ya era demasiado tarde. La flor de fuego explotó, al mismo tiempo que cayó, y la figura de la chica fue fácilmente tragada por ella. Fin del encuentro. Ganador, Amahiri Hayato y Julis Alexia Van Riesfeld. La voz mecánica anunció el final. Cuando la explosión y remolinos de llamas pronto se calmaron, la joven, que perdió el conocimiento, estaba acostada sobre su espalda justo ahí. Esto fue una vez más un desarrollo unilateral. Además, una actuación en solitario de la participante Riesfeld. Esta vez, cielos, este dúo, aún no podemos ver su fondo. Después de todo, en este Fénix, que es una batalla de parejas, aún no han luchado juntos. Me pregunto sobre esto. No, con el fin de ocultar su habilidad como pareja, es una estrategia eficaz en sí misma. También hubo algunos casos en el pasado. Más importante aún, la participante Riesfeld es una estratega, 5. De todos modos, ya que su capacidad es variada, pienso que ser capaz de hacer frente oportunamente con ello también es su fuerte. Sobre todo lo último, 5, NT, bueno, aquí la palabra era, tricky, tramposa, pero me parece que no suena bien, para una princesa emoticono cara sonriente V. El comentarista, pareciendo que lo notó, explicaba minuciosamente el proceso, en que Jules indujo a la chica hasta el momento y lugar de la trampa. Bueno. Algo por el estilo. Jules comentó sobre su propio desempeño. Buen trabajo, Jules. Cuando Hayato se reunió con Jules con una sonrisa, levantó su mano derecha. Jules también al verlo reveló una sonrisa,
hizo un sonido agradable y chocaron sus manos. Manos. Caray, no saben cuándo rendirse. Solo hacen repetidamente preguntas tontas. Al terminar la entrevista al ganador, que se prolongó, como de costumbre, y volviendo a la sala de espera, Jules suspiró y dejó caer su cuerpo en el sofá. Ja ja ja, bueno. No pueden evitarlo, ya que es su trabajo. Hayato dio una risa acomplejada mientras preparaba el té. Oh, pensando en ello, en el encuentro de hoy, una cosa que me molestó. Pausó Jules. Jules, recitaste algo, como un conjuro, antes. Fue en el momento en el que ella usó su Primrose en el encuentro de hoy. Ah, eso, G. Eso fue, bueno, digamos que era fanservice de mi parte. Estas cosas parecen ser bastante populares con la audiencia. 6, NT, SIP, Jules lo entiende, claro que sí, ahora solo a esperar su fanservice animado, VN, apoyo la moción, emoticono cara riendo, Estaba un poco sorprendido por esto. Era porque pensaba que Jules era más bien muy distante a la mentalidad de ese tipo de servicios. No tienes que estar tan sorprendido. Incluso he considerado mi posición. Sí. Entro en el escenario que quiero, al menos, haré ese tanto servicio. Por supuesto. Cuando pueda permitirme hacerlo. Diciendo esto, ella se encogió de hombros. El proceso necesario para la activación de la habilidad varía de persona a persona. Hablando en teoría no hay necesidad de la vocalización antes de una acción, pero también hay algunas personas que no serán capaces de activarlo si no tienen un procedimiento fijo. Incluso yo, que digo esto, el conjuro a un lado, es bastante fácil para mí mantener una imagen debido a la vocalización. Ya veo. Mientras bebía el té Jules dirigió una mirada implicante a Hayato. En primer lugar, incluso tú gritas el nombre de tus técnicas, ¿verdad? Oh. Eso es, sí, algo así como un hábito. Es porque en la infancia, cuando estaba entrenando mucho con Saya, ella dijo que era genial así. Era por tal motivo, G. Ya que tenía prohibido, de estar en asistencia con otros alumnos durante la niñez, era solo Saya y su hermana mayor quienes participaban en el entrenamiento de Hayato. Además, dado que no estaba permitido en el dojo, él en su mayoría solo entrenaba en el uso de un lux para la autodefensa, con un mínimo de poder, en una montaña vecina. Pensando en ello ahora, era una especie de extensión de juego, esa era probablemente la razón por la que su padre también estaba haciendo la vista gorda a la misma. Oh, por cierto, ¿qué vamos a hacer por el resto del día? Jules preguntó con la taza de té en la mano. Hayato se cruzó de brazos y se puso a pensar. En realidad, me gustaría ir a animar a Saya y a Kirin-chan, pero, como era de esperar, no llegaremos a tiempo si vamos ahora. Reflexionó Hayato. Bueno, el encuentro habrá terminado en el momento en que lleguemos al salón. Concluyó Jules. Hoy en día no estuvieron con Saya y Kirin porque ambos también tenían un encuentro cercano a la misma hora pero en diferentes domos. La primera ronda se celebró durante 4 días, pero la segunda ronda se celebrará durante 2 días. Ya que la tercera ronda se acabaría en un día, a menos que tuvieran un encuentro en la misma sala o el momento de sus encuentros fueran muy separados, era difícil ir a animarlas. Aparte. Ni siquiera hemos almorzado todavía. Cierto. Oh, ahora que lo dices, es verdad. Ciertamente, no habían almorzado por la hora del encuentro de hoy. Aunque no se le había ocurrido hasta que lo dijo, tan pronto como se dio cuenta de esto, de repente sintió hambre, el humano es una cosa misteriosa. Entonces, primero vamos a acabar en algún lugar. Hayato empezó a decir pero fue interrumpido. Ejem. Jules antinaturalmente tosió de una manera extraña. Jules. En realidad, bueno. He preparado esto para hoy, Jules vacilante habló. Luego sacó una gran cesta del casillero de la sala de espera. No me digas que esto es un bento. Vino del sorprendido Hayato. Ese sí. Bueno, algo así. Dijo mientras apartaba la mirada de vergüenza. Jules sujetó fácilmente el cesto. Aunque él también pasaba tiempo en entrenamiento con Jules, hasta el día libre, esta era la primera vez. Incluso en la academia, Jules era básicamente una de los que comían principalmente en la cafetería de la escuela. Aunque los estudiantes que se preparaban su propio almuerzo eran una minoría. Nunca había oído que ella cocinara. Y, por cierto, nunca lo había pensado, hasta ahora. Tal vez esto es porque Saya y Kirin hicieron un bento el otro día. Ya que el espíritu inquebrantable de Jules era acérrimo, podría haber algunas otras cosas a considerar. En realidad no es debido a eso. Esto es, cierto. Es solo un capricho. Sin embargo, el rostro de Jules se volvió rojo brillante cuando ella lo negó. Ja ja ja.
¿Así es? De todos modos. Gracias. Entonces, vamos a comer, sin demora. Es algo simple. No esperes mucho. Al abrir la canasta mientras regresaba una sonrisa irónica a Jules, quien recordó. Eso, sándwiches de tamaño encantador estaban alineados allí. Son sándwiches, Los ingredientes eran un alineamiento estándar como jamón, lechuga, huevos y tocino. Cogió un sándwich de huevo de la caja y lo puso en su boca. Sé cómo está. En el rostro de Jules, quien nerviosamente preguntó eso, la ansiedad era claramente visible. Sí. Está delicioso. Fue su impresión franca. Como no solía comer sándwiches no había nada con que compararlos, pero la forma en que el pimiento funcionó moderadamente era del gusto de Hayato. Es así. Una expresión alegre de repente se extendió en el rostro de Jules. Sin embargo, cuando se dio cuenta de la mirada de Hayato, pronto le dio la espalda. Pero, Jules también puede cocinar, No lo sabía. Ve bueno, esta cantidad no es nada. Incluso de espaldas, se podía entender que ella tenía el orgullo hinchado. Tal parte de ella era realmente linda. Y, no vas a comer, Jules. La cantidad de sándwiches puestos en la canasta eran demasiadas para que él las comiera por sí solo. Probablemente fue hecho para 2 personas, pero Jules ni los había tocado. No, por supuesto que voy a comer, pero... Mientras Jules decía eso, se volteó hacia Hayato por un instante con una mirada que parecía querer decir algo. A pesar de que estaba considerando que ella estaba diciendo esto. Él no sabía realmente lo que estaba tratando de decir. Mientras ella se irritaba, Jules miró a Hayato con un rostro un poco hosco. No es bueno ser injusto, ¿sabes? Injusto. ¿Cómo lo digo? Ah. ¿No crees que es injusto lo que hiciste por Sasamiyai? Kirin, pero no lo haces por mí. No. No es que realmente quiera que me lo hagas a mí. Pero. Aunque Jules estaba refunfuñando eso, finalmente lo notó. ¿Fue tal vez por eso? Tal vez. Jules también. Aunque Jules apartó la mirada mientras se sonrojaba, ella no lo negó. Entonces. Discúlpame. Cuando Hayato suavemente puso su mano sobre la cabeza de Jules, la acarició suavemente. La fragancia de flores suavemente le hizo cosquillas en la nariz. Tal vez porque estaban solos los dos, estaba algo avergonzado. Probablemente fue lo mismo para Jules. El rostro de Jules, que ya estaba rojo, se había teñido de más rojo. Uno se preguntaba cuánto tiempo sería capaz de mantenerse así. Ya que ambos estaban en silencio, sin comprender el sentido del tiempo, no sabían cuándo parar. Oh, sí. ¿Qué tal si miramos lo que ocurrió con los encuentros de los demás mientras terminamos el almuerzo? Dijo Jules después de un tiempo para cambiar el tema. Ella volteó y abrió una ventana espacial. Ah. Sí. Parece que hay una gran cantidad de encuentros destacados hoy. Aunque Hayato adivinó y retiró su mano, estaba de alguna manera apenado. De mala gana, cogió otro sándwich. Estaba delicioso después de todo. Ups. De repente, el dedo de Jules, que se estaba cambiando los canales, se detuvo. Ya veo, esos chicos también tienen un encuentro hoy, G. Cuando volteó su mirada hacia la voz de Jules, que estaba algo teñida de seriedad, un estudiante varón con una estatura como una roca vestido con el uniforme de Seidoukan se reflejó en la pantalla espacial. Y de pie contra él, estaba una colegiala de LeWolf con una enorme guadaña. Escucha, Landy. No te impacientes. Portando a Bardiche Leo, Lester MC File advirtió a Landy Hook detrás de él. Lo sé, Lester. Primero, ganemos tanto tiempo como sea posible. ¿Cierto? Sí. Mientras desvíes adecuadamente todo está bien. Comprar tiempo era una estrategia, que no era propia de él, pero no podía evitarse en este caso. Después de todo, la oponente era la rango número 3 de LeWolf. No quería admitirlo, pero ella estaba muy por encima de él. Hey, has dicho que eres Lester. Entonces, la oponente, Irene Ursais lo llamó de una manera extraña y sin preocupaciones. A pesar de que el inicio del encuentro ya estaba declarado, con la enorme guadaña, la Gravisit todavía en su hombro, no tomó una postura. ¿Tienes algún negocio conmigo? Mientras medía cuidadosamente la distancia, Lester respondió brevemente. A partir de los últimos eventos aquí, especialmente de su derrota severa, Lester. Al menos había aprendido una cosa, evitar ser imprudente. Eres amigo de Murakumo. ¿Cierto? Puesto que, se trata de una buena oportunidad, dime un poco de él. Ante la pregunta inesperada, Lester involuntariamente frunció las cejas. No es que esté particularmente interesada, pero ya que es una oportunidad rara. No sé por qué preguntaste algo así,
pero malentendiste 2 puntos. Primero, él y yo somos solo meros estudiantes de la misma academia y no somos amigos o lo que sea. Lester, quien lo dijo con un tono sorprendido, blandió a Bardicheleo y apuntó a Irene. Y segundo, he venido aquí para luchar. No para hacer parloteo inútil. ¿Guyu? ¿Es así? Lo siento por eso. Cuando Irene se encogió de hombros, después de girar la Gravisit, ella plantó su extremo trasero en el suelo. Entonces, vamos a empezar como deseas. Una sonrisa feroz flotaba en el rostro de Irene, y la Gravisit liberó un gemido como una bestia. Landy. Corre. Lester también empezó a correr mientras decía eso. Sin embargo, no era como si él corriera de manera indiscriminada. Tomando distancia de la mano derecha mientras daba vueltas alrededor, buscaba una oportunidad. La guadaña sangrienta de suprema destrucción, Gravisit usada por Irene era un poderoso Ugerlux con la capacidad de control de la gravedad. Pero eso no significaba que no había aberturas que pudieran ser aprovechadas. Primero y ante todo era el hecho de que su capacidad ya era ampliamente conocida. Gracias a eso, en algún grado, podían tomarse contramedidas. Parecía que la capacidad de Gravisit no designaba el blanco en sí mismo, era del tipo que demostraba la habilidad para una coordenada destino. En otras palabras, sin quedarse en un mismo lugar, y en constante movimiento, se podría posicionar fuera de su área del efecto. Y se podría decir que la mayor debilidad de Gravisit era su enorme consumo de combustible /diagonal maná y el daño que causaba. En los Ugerlux había algo como un efecto secundario llamado compensación, y el precio parecía ser considerablemente brutal con respecto a Gravisit. Razón por la cual, Gravisit pasó por manos de muchos estudiantes, y aquellos que fueron capaces de dominarla efectivamente fueron muy pocos. En otras palabras, la ventaja será nuestra si prolongamos el encuentro. Aunque era la estrategia habitual del Lester obtener una ventaja inicial rápida por un ataque preventivo, no podía evitarse en este caso ya que ganar era, sobre todo, lo más importante. Si había un motivo de preocupación era la presencia de la pareja de Irene, Priscila, pero ella colgaba en la pared del escenario sin tratar de moverse en absoluto. Miraba hacia Irene con una expresión preocupada, pero eso era todo. Aunque casi no había datos sobre Priscila, juzgando que ella también se había comportado así en la primera ronda, no parecía ser un miembro activo de batalla. Existía la posibilidad de que fuera una persona con algún tipo de habilidad, por ejemplo, un astrigue con una habilidad de ataque de largo alcance o sistema de defensa, pero por el momento, estaría bien solo dejarlo en atención constante, para ella. Asterisco suspiro asterisco. Hasta el último de ellos busca la misma estrategia. ¿No tienes algo más? Irene dijo mientras se decepcionaba de los rivales. Mientras ejercía la Gravisit con una mano. El Unmanadaid púrpura conspicuamente brillaba con fuerza y, al mismo tiempo, ese brillo se extendió en el suelo del escenario. Para empezar, no tienes la capacidad de hacer lo que estás tratando de hacer. Ji-Yuach. Landy, que corría al contrario del Lester alrededor de Irene, de repente cayó al suelo. La apariencia que presentaba era como si estuviera siendo presionado por una mano invisible desde arriba y su rostro estaba dolorosamente distorsionado. La gravedad de toda la zona, probablemente, fue reforzada considerablemente. Landy. Lester llamó. Te lo mereces, ahora que has revoloteado por un tiempo, si no puedes responder a la inmensidad de este desafío entonces llegó el final. Dijo Irene. Irene, una vez más blandió a Gravisit. Esta vez el brillo púrpura se solidificó y convergió en torno a Landy que ahora colapsó por completo. La cara de Landy se distorsionó por el dolor. Parecía que la gravedad fue aún más reforzada por la reducción del rango. Como si te fuera a dejar. Lester acortó la distancia ante la pequeña posibilidad de una oportunidad. Cuando Irene había centrado su atención en Landy, él balanceó a Bardicheleo desde atrás. Pero, como he dicho, es solo lo de siempre. Irene giró usando a Gravisit como eje y bailó en el aire, condujo una fuerte patada a la nuca de Lester, al mismo tiempo que esquivó el golpe. ¡Ga! Jadeó Lester. Ella tiró, una vez más, una patada en el abdomen de Lester, quien se dejó caer de rodillas, y mandó a volar su gran robustez. Eres el tiempo extra. Así que espera un poco. Irene, quien dijo eso y se fue, se dirigió tranquilamente hacia Landy. Espera. Haciendo caso omiso de las palabras que Lester exprimió, Irene llamó a Landy, que yacía en el suelo. ¿Te rindes? ¿Quién es? Landy tartamudeó. Irene, que estaba mirando hacia abajo con ojos fríos a Landy dolorosamente. Exprimiendo su voz, dejó escapar un pequeño suspiro de esa respuesta y casualmente balanceó la Gravisit. Los brazos de Landy, que estaban, de alguna manera, débilmente, todavía tratando de levantarse, finalmente cedieron y su insignia de la escuela declaró su derrota. Landy Hook.
Pérdida de la conciencia. La voz mecánica declaró. Una persona caída, dijo Irene con irrevocabilidad. Irene finalmente volteó la mirada hacia Lester, quien se puso de pie. Eres duro como se esperaba, corneporos. Bastarda. No me subestimes tanto. Lester concentró su prana en la mano que sostenía a Bardiche Leo. El prane fluyendo reaccionó con el mana Dait y su salida aumentó explosivamente. Era el Meteor Arts de Lester, Nemea Barst. Come esto. Al instante, el resplandor de su hacha de guerra de luz aumentó más del doble de su tamaño normal y su terrible golpe aceleró al encuentro de Irene. TCH. Por supuesto que no era algo que pudiera recibir directamente, así que Irene se defendió en contra de ello con Gravisit. Fue simplemente desviada a la parte trasera. ¿Cómo está eso? Estaba orgulloso de que la capacidad ofensiva de Nemea Barst era algo incomparable incluso en Seidokan. Aunque no fue un golpe directo, ella debería haber sido dañada de por sí. Jajaja. Como era de esperar del rango número 9. Te subestimé un poco. Sin embargo, la abrupta recuperada Irene solo ligeramente frunció el ceño. Saltó hacia atrás y redujo el impacto. Impacto. Ya se trate de la patada de antes o la defensa de ahora, el taijutsu de Irene no estaba en un nivel normal. Ya veo, no eres una persona común, que solo depende de su arma, Mientras Lester se motivaba a sí mismo, una vez más ajustó la distancia. Fue doloroso que Landy fuera derrotado, pero resultó bien como una estrategia. Si él la dejaba utilizar la habilidad de esa manera, su límite debería venir antes de tiempo. Hasta entonces. TCH, no quise revelar el alcance de mi poder en esta batalla preliminar, pero no hay remedio. En consideración a tu capacidad, te voy a mostrar un poco de seriedad. ¿Qué? Lester frunció el ceño ante las palabras de Irene. La habilidad de Gravisit era generalmente conocida. Al igual que, hace apenas un rato, se utilizaba para aumentar la intensidad de la gravedad y manipular la dirección de la gravedad. Podría ser puesto en uso práctico en diversas formas, pero no se sabía que había nada más que eso. Es un engaño. Mientras Irene se acercó a Priscila con desprecio al dudoso Lester, ella suavemente la abrazó. One-chan. Mi error de cálculo, Priscila. Solo tomaré un poco. Mientras Irene decía, abrió la boca ampliamente, desde donde dos brillantes colmillos afilados crecieron extrañamente. Irene atravesó suavemente en el cuello de Priscila con ellos. Chen, gimió Priscila. Frente a un aturdido Lester, Gravis Chis en la mano de Irene brilló. Parecía como si estuviese temblando de alegría. Uf, expresó la revivida Irene. En poco tiempo Irene liberó su mordida y aunque la sangre que goteaba tiñó el pecho de Priscila de rojo, se detuvo casi de inmediato y las heridas se cerraron visiblemente. Aunque una pequeña cicatriz fue dejada en su cuello, se había curado. La guadaña sangrienta de la suprema destrucción, Gravisit, ya sabes, requiere sangre como el precio por su habilidad. Sin embargo, el consumo de combustible es extremadamente alto y si la usara normalmente me secaría en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, el cuerpo del usuario es deteriorado de esta manera hasta que lo ingiera completamente del exterior. Es realmente un aterrador Ouger Lux. G. Mientras reía, Irene empuñó a Gravisit. Bueno, dicho esto, parece que si la calificación de compatibilidad de uno no es muy alta no va a suceder, sin embargo. Ya veo, al igual que un literal vampiro, Lester no pudo ocultar su sorpresa. A pesar de ello, todavía no podía permitirse el lujo de retirarse y blandió a Bardiche Leo mientras concentraba su prane. Su objetivo era contraatacar con su Meteor Arts. Bueno, entonces vamos. Mientras Irene ejercía la Gravisit, objetos esféricos, que eran de color púrpura oscuro, aparecieron a su alrededor. Los tamaños serían alrededor de una brazada, 3 en total, y estaban suavemente flotando alrededor de Irene. 7, NT, se refiere a que es de un tamaño que se podría envolver con los dos brazos, aunque no especifica los brazos de quién, lo digo porque bueno, hay gran diferencia entre Irene y Lester. B. Destructor X3, 8, 3 Fanega, 9. 8, NT, aquí el término era, triple destroyer, destructor triple, pero lo cambié por un X3, debido a que hay otras variantes del ataque que no permiten una traducción al español decente que explicaré conforme aparezcan. 9, NT, solo para dejar en claro, 3 Fanega, es el nombre exacto de la técnica, lo puse tal y como estaba sin traducir nada, así que no se guíen por el significado en español de estas palabras.
Los objetos esféricos comenzaron a moverse rápidamente y aún cogían más velocidad, atacando a Lester a alta velocidad. Pero Lester, que intentó esquivarlos a la vez, fue sorprendido por el hecho de que su cuerpo no se movía como él quería. Su cuerpo era pesado como si estuviera hecho de plomo. Fortalecí ligeramente la gravedad. Oh. Para tu información, su alcance efectivo es toda esta arena. No puedes escapar. Ji Yuach. A pesar de que de alguna manera esquivó la primera por un pelo, detuvo la segunda y la tercera con Bardiche Leo, ya no pudo evitarlas. En el momento de la intercepción, las esferas de color púrpura se tragaron a Bardiche Leo, reduciéndolo en un instante, y estallando con un efecto como escupitajo. Ja ja ja. Si deseas detener mis esferas de gravedad, es inútil a menos que tengas al menos uno Uger Lux. Se jactó Irene. Maldita sea. Lester exclamó con amargura. Estaba fuera de cuestión, mientras que con las manos vacías. Intentando activar el Lux de repuesto, llegó a la funda de su cintura, pero en ese momento la gravedad al instante aumentó dramáticamente. ¡Guau! Insoportablemente, presionando a Lester hasta el suelo, todo su cuerpo crujió debido a la extensión de la alta gravedad y se sentía como si fuera a hundirse. Bueno, ¿todavía quieres continuar? Corneporos. Antes de darse cuenta, la hoja de Gravisit estaba contra su cuello. A pesar de que ya era difícil para Lester aún exprimir palabras, apretando los dientes, solo levantó los ojos y miró a Irene. Él quería arremeter contra ella con al menos un último golpe. Eso era en lo que estaba pensando. Pero, se estremeció cuando vio los desapasionados ojos de Irene mirándolo. Esto era debido a que una luz fría, que no podía ser considerada como humana, moraba en su interior. Si fuera a resistir aquí, Irene probablemente le cortaría el cuello sin dudarlo. Por supuesto, si fuera a hacer algo así, no había duda de que sería descalificada inmediatamente. Sin embargo, ciertamente sentía la sugestiva presencia de una maligna atmósfera. Entendido. Es mi derrota. Junto con la respiración pesada, Lester murmuró. Fin del encuentro. Ganador, Irene Ursáis y Priscila Ursáis. Escuchando la frase de la voz mecánica, Lester fuertemente masticó sus molares.